Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 87A se da por aprobada y el acta de la sesión 88 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Bueno, la abogada dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa el reemplazo permanente a contar de hoy del diputado Cristóbal Urruticoechea Ríos por la diputada Araceli Leuquén Uribe. En segundo lugar, se recibió un oficio del Servicio Agrícola y Ganadero por el cual informa sobre situación que afecta a la laguna Culeo. Y en tercer lugar, se recibió una solicitud de la organización Juntos por el Agua, que es una organización socioambiental de la comuna de San Pedro abocada a la problemática de la escasez hídrica y la visión del campesinado que no posee derechos de agua, que no está considerado en ninguna de las reformas. Solicitan exponer por esta agrupación la señora Teresa Armijo y Pedro Ulloa. Eso sería, señor presidente. Perfecto, vamos a agendar la segunda solicitud para más adelante. Bueno, el objeto de esta... No sé si hay alguna consulta parlamentaria que están conectados sobre la cuenta. No. Bueno, para dar paso al orden del día, la sesión actual tiene por objeto continuar analizando las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, y está invitado don Alfredo Moreno, el ministro, no sé si está presente, bienvenido ministro, al director de la DGA, don Oscar Cristi, bienvenido don Oscar, y al exdirector de la DGA, don Carlos Esteves, que estuvo muy activamente tramitando la reforma. Están todos entonces, ya. Vamos a ir dando cuenta del articulado que se propuso por parte de algunos parlamentarios. La verdad es que no son muchos artículos y la idea es justamente poder proceder a la recomendación que será leída en sala y bueno, el debate en sala también para crear las condiciones dentro de los distintos parlamentarios de convicción política de aprobar o no algunos proyectos, en la eventualidad de que algún articulado se vaya a mixta y por tanto tengamos que seguir debatiendo en profundidad dicho artículo. Bueno, el diputado Asensio me mandó mandó cinco enmiendas que nos propone discutir. No está el diputado Asensio presente, ¿no? ¿Está conectado, ¿no? El diputado Asensio, ¿no? No. Ya. Algunas que también nosotros hemos propuesto rediscutir. Yo tengo cerca de 7 enmiendas para poder discutir. Ahora hay muchas se cruzan con las que plantea el diputado Asensio, así que vamos a ir nombrándolas primero todas, ¿ya? Para que tengamos una panorámica general. Recordemos que hoy solamente vamos a avanzar hacia la página 80 del comparado, que es lo relativo, bueno, al título segundo, lo relativo al título de dominio y aprovechamiento de agua, al título sobre la adquisición de derecho a aprovechamiento de agua y cauces, derrames, drenajes y aguas subterráneas. Esto va hasta la página 80 y cerca de 7 enmiendas. Así que voy a avanzar en las enmiendas para que pongamos atención primero de manera general y luego vamos a ir discutiendo una por una y sugiriendo también la recomendación de la Cámara. No sé si algún parlamentario tiene algo que plantear, o el ministro o los directores de la DGA, antes de comenzar a dar paso a las enmiendas. No sé si entendí bien, presidente, pero creo que sería bueno si se pudieran, digamos, mencionar cuáles son los 5 temas que el diputado Asensio plantea que debieran discutirse y cuáles son los 7, entendí yo que tendría usted. Parece que no hay otros parlamentarios para saber, digamos, tanto para esta reunión como para la siguiente, qué temas tenemos que profundizar. Perfecto, ahora entonces vamos a pasar a verla una por una, que era justamente la metodología que propuse. Recordemos que, ministro, hoy vamos a ver todo lo relativo del título segundo hasta la página 80 del comparado. No sé si dispone usted del comparado, sino para que... Sí. Perfecto, hasta la página 80 del comparado. Vamos a ir leyendo una por una, a modo general, y luego vamos a ir avanzando en la recomendación. Le damos la bienvenida al diputado Asensio. Ya, el primer elemento lo plantea el diputado Asensio, se refiere en la página 3, artículo
5 bis que introduce el numeral número 3. Esto está en la página 4 del comparado. Esta es una Presidente, enmienda ¿me permite? del Senado. Adelante, María Teresa. Sería el inciso quinto del artículo 5 Inciso quinto del artículo 5 que ha bis. Así pasado a es. ser sexto, entiendo yo. ¿Qué ha pasado a ser sexto? No, sí, ese El mismo, inciso señora. quinto Así que es. ha pasado a ser sexto. Así es. Ya. El mismo, que está bajito en la página Sí, 4. la página Ya, 4 comparado. ya. Ese es una enmienda. La segunda es en la página 6, que se refiere a la caducación, la extinción a propósito de que el Senado quitó la concesión minera. Esa es una segunda enmienda a discutir. Luego, vamos por el artículo 5 quinquies en la página 8, relativa al control preventivo de la DGA a propósito de el traspaso de aguas reservadas. Luego, el diputado Asensio, inciso tercero nuevo, introducido por el Senado en el artículo 6, en las páginas 10 y 11 del comparado. Estas son las relativas a la duración del derecho de aprovechamiento que se prorrogará automáticamente. Y el título, el inciso siguiente, donde se establecen la solicitud de prórroga anticipada por un plazo de 10 años. Luego estamos en sí, es que no tengo la misma acá. ¿Cuál es? Página 12 y 13, la letra B. Ya, perfecto. Página 12 y página 13, la letra B del artículo 6. Allí el diputado Asensio la explicará en su minuto. Desde ahí que señala, agréguense los siguientes incisos, de existir riesgo de que el ejercicio, bla, 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 de ahí en adelante. Luego, tenemos el numeral 5 del artículo 6 bis propuesto, esto es la página 14. Es lo relativo al cambio que le hizo el Senado sobre 4 a 5 años y 8 a 10 años a quienes se le procederá a extinguir los derechos. Luego, tenemos el caso de las turberas, página 29 del comparado. Ahí dimos un debate bien largo la sesión pasada sobre las turberas. Y luego yo tengo una duda, en realidad no es que quiera, quizás me gustaría que conversáramos respecto de la página 51 a propósito de la recarga artificial de aguas subterráneas, a propósito de las normas de calidad ambiental. Es una duda que quisiera que conversáramos con los directores de la DGA, pero no necesariamente podemos entrar a votar. Pero eso serían todas las enmiendas a discutir. No hay más enmiendas a discutir. Así que, no sé si el ministro quiere plantear algo o los directores de la DGA. Si no, vamos a pasar inmediatamente a discutir la primera enmienda. Presidente, solo como consulta. Sí. Este es el bloque de artículos que se quiere discutir en forma especial dentro del bloque hasta la página 80 del comparado. Es decir, así es. Es decir, los parlamentarios y parlamentarias
probablemente previo a la próxima sesión pueda entregar algunas anotaciones respecto al segundo bloque y así sucesivamente. ¿Es así, presidente? Exacto, así es. Esa es la metodología. Se entiende que todo lo que no discutamos, estamos por una recomendación favorable a la sala. Perfecto, don Carlos. Ya, vamos a partir, por tanto, con el primer artículo que nos lleva a la página número 4. Adelante, diputado Asensio. Muchas gracias, presidente. Presidente, disculpe. Podrían poner el texto. Espere, diputado Asensio. Adelante, don Oscar. Perdón la interrupción, que quizás sería bueno para todos que se pudiera ver en pantalla el artículo que se está analizando. Perfecto. Gracias. Allí lo vamos a colocar inmediatamente. Aquí la AOA está presentando. Gracias, don Oscar, por la sugerencia. Diputado Asensio, por favor. Muchas gracias, entonces, presidente. El texto de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, señala al final, aquí en la página 4, creo que el inciso quinto, dice: cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos, ¿ya? Es bien categórico lo que dice la Cámara de Diputados, ¿ya? Cuando entonces se concedan los derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos. Sin embargo, el Senado le hizo un agregado, y el agregado, ¿no es cierto?, dice: cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, dice, ¿no es cierto?, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos en la medida que sea compatible y prevalezca la preferencia del consumo humano y el saneamiento. La verdad no entiendo, ¿ya? No entiendo para qué el agregado, ¿ya? No lo sé. Aparece hasta contradictorio en lo uno y lo otro, ¿ya? O sea, ¿por qué el Senado agrega, ¿no es cierto?, esta parte? Ya no podrá entonces utilizarse dicha agua para fines distintos en la medida que sea compatible y prevalezca la preferencia del consumo humano y el saneamiento. Pone una condición que la Cámara de Diputados no la había puesto, no tenía sentido, ¿ya? Entonces quiero que discutamos eso, le expliquen de qué se trata, ¿no es cierto?, por qué esto es así. Y si no, yo pediría francamente que ya igual recomendáramos, ¿no es cierto?, derechamente, ¿no es cierto?, el solucionarlo esto en la mixta, dejando el artículo como lo tenía la Cámara de Diputados. Perfecto, gracias, diputado Asensio. No sé si don Carlos o don Oscar quiere tomar la palabra, o el ministro está sugiriendo. Adelante, ministro. Carlos, usted explicó muy bien esto en la sesión anterior, pero yo creo que puede repetir la explicación que se hizo sobre esta materia. A ver si nos convence, don Carlos. Sí, claro. Una cuestión práctica, ¿no? Presidente. Adelante, tiene la palabra. Yo tengo la sospecha de que el diputado Asensio tiene toda la razón. Es decir, al mirar el texto que aparece aquí, en este comparado que se está exponiendo, es inconsistente. Lo que ocurre es que yo estaba justamente abriendo el comparado que yo tengo registrado de lo que se aprobó, y entonces desconozco dónde hay una falla, pero claramente hay un error. Es decir, si el texto que está a la derecha es el texto oficial, efectivamente no dice lo que se discutió en el Senado. Porque lo que se discutió en el Senado es que, lo voy a buscar, es que a lo mejor el director Oscar Cristi me puede ayudar a buscar cómo quedó, es que señalaba que cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y saneamiento, solo, el no se cambió por un solo, podrá utilizarse dichas aguas para fines distintos en la medida que sea compatible. Pero el solo no lo veo aquí y está el no. Y entonces al estar el no, lo que señala el diputado Asensio es absolutamente correcto, porque se genera una contradicción. No, pero Carlos, si pudiera explicar por qué es importante que esté el solo, digamos, por qué se puso esto en el Senado, más allá del error, que tiene toda la razón. No, bueno, ¿cuál es el caso que quiere cubrir? ¿Cuál es parece ser que el Senado no puso esto. Eso es lo que está señalando. Claro, efectivamente, porque cuando lo planteamos en la sesión anterior, yo entiendo que al diputado Asensio le pareció razonable en la medida que la redacción señalaba que cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento,
solo podrá utilizarse para dichos fines, y agregaba esto porque a quien se le entregaba el agua para el consumo humano y saneamiento, que podía ser, por ejemplo, una APR, que fue el ejemplo que se dio en el Senado, podía, sobre todo si eran aguas superficiales, entre que saca el agua y en que llega a la planta de tratamiento, podía, por ejemplo, generar energía para la propia APR, para la propia planta de distribución de sus aguas. Entonces, lo que permitía es que sin sacar una gota de agua, y en la medida que el fin prevalezca para el consumo humano, esto hacía sentido, pero con el no, que dice ahí, no podrá utilizarse, se produce un error, porque creo que en algún momento la Secretaría, no sé cuál, no agregó el solo y quedó el no. Entonces se puso una confusión. Sí, presidente. Adelante, ministro. Sí, abundar en lo que dice Carlos Estés, lo que aprobó el Senado es precisamente la idea que él ha explicado, digamos. No es que sea, además de lo que decía, el no, el solo, sino que produce esta contradicción, sino que era cambiar el no se podrá con una situación en la cual sí se podrá, siempre que fueran estas condiciones, y la razón es que estos derechos de agua son para los servicios de agua potable, y por lo tanto estos derechos de agua que se le otorgan podían darse situaciones como el ejemplo que él acaba de dar, y era lógico que pudieran tener esta posibilidad de tener un fin distinto, siempre y cuando el uso fundamental y el cual predomina sobre cualquiera es el uso para el cual fueron concedidos. Y eso era todo, digamos. No sé si es donde hay un error, no sé por qué, digamos... Bueno, sí, diputado Asensio, y procedemos a la votación. Presidente, lo que pasa es que ya todos reconocemos el error, pero tenemos una dificultad importante. El oficio del Senado... El oficio original, perdón, el oficio del original del Senado, si me el oficio del Senado, ¿me dejan hablar? Diputado Asensio, por favor. El oficio del Senado trae la palabra no trae la palabra solo. Trae la palabra no. Entonces, ahí tenemos ya una dificultad que es absolutamente imposible de que nosotros la podamos salvar aquí ni en la sala, ni absolutamente imposible. Sí, ya está todo dicho, diputado Asensio. Bueno, si no hay más palabras, yo quisiera, para que podamos avanzar, que procedamos ¿La puede salvar el Senado si fuera un error de la Secretaría del Senado? Porque efectivamente es un error, digamos... Bueno, para eso justamente es el debate y la comisión mixta, para arreglar los problemas que existan entre corporaciones. Diputado Núñez. Sí, una pregunta al director Crispe de la DGA. Hasta donde yo entendí, un derecho de agua que se entrega para consumo humano es un derecho no consultivo. Por lo tanto, si se quisiera usar ese derecho para generación eléctrica u otro fin, tendría que ser un derecho de una naturaleza distinta, consultivo. Entonces, me da la sensación de que la situación que nos están planteando es muy, muy excepcional. Y claro, conociendo la realidad en terreno, donde a veces se le pide a la autoridad con un fin el uso del agua, pero después en la práctica se destina a otro, yo creo que la redacción de la Cámara de Diputados es nítida y clara, y nos permite tener certeza que este privilegio va a tener ese único fin. Cualquier situación que relativice o que sea ambigua, creo yo que nos va a generar un problema donde más aún con la dispersión geográfica no siempre tenemos la capacidad de estar fiscalizando. Entonces, yo me imagino a APRs lejanos, a alguien que se apropia de la personalidad, que tiene un rol más activo, hace la petición, lo usa con otro fin, y de ahí que lleguemos a fiscalizar, la redacción es un poco ambigua en ese sentido. Yo preferiría el texto de la Cámara, me parece a mí que tiene razón el diputado Asensio. En este punto, que supone que estamos privilegiando un derecho humano, que es el acceso al agua, creo que debería estar claro y nítido que hay un privilegio del Estado y que solo se puede usar en ese fin. Me parece a mí que eso va a ser más claro respecto a la vocación. Perfecto, diputado Núñez. Bueno, vamos a... Señor presidente, ¿me permite? María Teresa, adelante. Yo acabo de revisar el oficio del Senado y dice lo mismo que está en el comparado. Perfecto, sí, estamos Entonces, con este... En el No hay oficio, error. digamos... El error es de contenido, no es un error de Ya, a eso formal. ya, gracias. Perfecto, María Teresa. El trabajo que hace los funcionarios de la Cámara fue perfecto en esta ocasión. ¿El siguiente? Adelante. Siempre es perfecto.
Adelante, perdón. Nos equivocamos también, y por eso verificamos. Son seres humanos, sí, por supuesto. Ministro, tiene la palabra. No, presidente, no tenía nada que decir. Perfecto. Yo la había pedido yo, presidente. Don Oscar, adelante. Y procedemos a la votación. Solo para responder la consulta del diputado, para no dejarla en el aire. Efectivamente, cuando estamos hablando de centrales hidroeléctricas, son derechos no consuntivos, pero también hay perfectamente posible que derechos consuntivos se puedan utilizar para generación eléctrica muy poca cantidad, no es incompatible. Y lo que está en este artículo es justamente dejando abierta la posibilidad de que los sistemas de agua potable rural puedan utilizar del modo más eficiente su agua para el fin de beneficiar a la propia comunidad. Es decir, si con un agua que está destinada para el consumo humano porque se reservó, se puede hacer alguna generación eléctrica de pequeña envergadura, y eso puede facilitar que el APR o el sistema de agua potable rural cuente con recursos para su mejora, para mejorar la calidad de la gestión, para poder contar con los equipos necesarios, porque muchas veces los problemas de los sistemas de agua potable rurales es que no tienen los recursos necesarios para cosas tan básicas como cambiar una bomba, etc. Entonces, lo que se entendió aquí es que si había alguna posibilidad de generar algún sustento para el sistema sin que vaya en desmedro de lo fundamental, que es el consumo humano y el saneamiento, pudiese existir esa posibilidad. Ese es el espíritu de esa norma, no es que sea el negocio propiamente tal de la generación eléctrica, que como usted dice es de otra magnitud y con derechos básicamente no consuntivos. También aquí podría ocurrir que, como en el mismo código se amplió el concepto de consumo humano y saneamiento al de subsistencia, podría ser posible incluso que parte de esas aguas pudiesen ser de alguna manera también destinadas a la subsistencia de los mismos pequeños usuarios que se abastecen de ese sistema, siempre y cuando eso no afecte el destino de la reserva, que es principalmente el consumo humano y el saneamiento. Es una posibilidad que se deja abierta y que no se cierra, pero por supuesto con el fin de satisfacer el consumo humano prioritariamente. Perfecto, don Oscar. Perfecto, gracias por la aclaración y bueno, pasamos a votar. Yo voy a solicitar, si es que ningún parlamentario, vamos a mostrar todos los parlamentarios en pantalla, si es que ningún parlamentario se opone, solicitaría la unanimidad para recomendar el rechazo de esta enmienda del Senado. ¿Hay de acuerdo? ¿Puedo tomar una votación, presidente, para fijar un piso? Ya, por ser perfecto, ya María Teresa. Por ser la primera, comencemos la votación. Adelante. Ya. Señora Linco, señor Álvarez. Rechazo por la inconsistencia que se produce por la falta de la palabra indicada, solo por ese motivo. Gracias, secretaria. ¿Vota, perdón, a favor? En contra. En contra, ya. Que no le escuché, perdón. Señor Asensio. En contra, señora secretaria. Gracias. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuensalida. Señor Jürgensen. Perdón, don Juan tiene el micrófono apagado. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señor Noman. Señor Núñez. En contra, secretaria. Señor Mesa. Señora Sandoval. En contra, señora secretaria. Señora Leuquén. Señor Ibáñez. Contra, secretaria. 2 a favor, 5 en contra. Perfecto. Se rechaza. Recomienda rechazar. Se recomienda rechazar a la sala. Perfecto. Bueno, vamos con la página número 6, el inciso segundo del
artículo. El 5 ter. Así es. Sobre la concesión minera. Perfecto. Bueno, acá la observación es principalmente formulada, página 6 del comparado, inciso segundo, la observación es formulada a propósito de que se establece que cuando el titular renuncia o pierde un derecho de aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo derecho de aprovechamiento, la Cámara de Diputados recomendó también o por expiración de la concesión minera para proceder a una regulación particular. Y el Senado, en su enmienda, quita la causa de expiración por concesión minera, y esa es básicamente la consulta. ¿Por qué se genera esta enmienda por parte del Senado? No sé si quiere tomar la palabra el ministro o los directores de la DGA. Sí. Don Oscar. Sí, creo que para la correcta comprensión de este artículo habría que ver todas las disposiciones que están más adelante respecto a las aguas del minero, que hubo varios cambios. Efectivamente, esa sería mi recomendación. Si se pudiese mirar en conjunto con las otras modificaciones a las aguas del minero, sería más fácil analizarlo. Específicamente, si no tengo mala memoria, si me da un segundo le puedo decir exactamente, estamos hablando el artículo 56 bis, que recoge todos los cambios de la Cámara y explicita también todos los temas de las aguas del minero, y el artículo 62 también, que habla de las aguas del minero. Entonces quizás mi sugerencia, presidente, sin perjuicio de lo que pueda señalar Carlos, a lo mejor discutirlos en conjunto, este artículo con esos otros dos artículos, para tener una mirada completa de qué está pasando con las aguas del minero. Sí, presidente. Adelante. Sí, presidente. Carlos, adelante. En mi opinión, presidente, la propuesta del Senado es más completa que la de la Cámara, porque la de la Cámara originalmente, en el caso del agua del minero, se refería solo a que estas aguas se extinguieran por el término por la expiración de la concesión. La redacción que tiene el artículo 56 bis ahora, anteriormente la Cámara de Diputados era unos incisos más abajo dentro del 56, pero ahora se separó y quedó como 56 bis. En su inciso, estoy mirando, primero, dice, el uso y goce de esta agua, está hablando de la concesión minera, dice, se extinguirá por el cierre de la faena minera. O sea, primero se puede extinguir por el cierre de la faena, aunque no haya terminado la concesión. Segundo, por la caducidad o extinción de la concesión minera, que es el caso que viene de la Cámara. Tercero, porque dejan de ser necesarias para esta faena. Y cuarto, o porque se destinen a un uso distinto. Es decir, las aguas del minero, según el artículo 56 bis, se pueden extinguir por 4 razones. El texto, como venía de la Cámara de Diputados, asumía una de las 4 razones. Entonces, el texto que queda ahora a la derecha dice que es por extinción. Es decir, quedaría así: al caducar, extinguirse o producirse la renuncia de un derecho de aprovechamiento. En el caso de la concesión minera, la extinción de la misma puede deberse a 4 factores según el 56 bis. Y no solo a uno de los 4 factores que, como está en la columna de la Cámara. No sé si se entiende, presidente, lo que estoy señalando. Sí, estoy leyendo el artículo 56 bis. En resumen, la concepción de extinción que sugiere el Senado sería más amplia que solamente la expiración de la concesión minera. ¿A eso se está refiriendo? Claro, porque se refiere, presidente, la redacción es amplia. Dice, al caducar, extinguirse o renunciarse al derecho. Es decir, hoy día en el Código vigente, un derecho se puede acabar solo por renuncia. O eventualmente por no banco patente, etcétera, y que se produzca finalmente
remate del derecho existente. Pero aquí se dice que puede también al caducar o extinguirse. Y en el caso de las aguas de minero, la extinción en el artículo 56 bis, inciso primero, en su parte final, establece 4 causales de extinción, no solo una. La que está en el texto original de la Cámara se refiere a una de ellas, que es la expiración de la concesión. Por eso yo considero que definitivamente el texto del Senado las cubre todas, porque dice todas las formas de caducidad o extinción. Presidente. Presidente, sugerencia Oscar, que sí. poner a la vista quizá el artículo 56, su inciso primero, para que todos tengan claridad. La parte final, 56 bis, gracias. Inciso primero, para que todos puedan leer efectivamente las distintas causales de extinción de estas aguas del minero. La vamos a presentar allí en pantalla. Gracias, presidente. 34, página 34 comparado. La indicación que la enmienda que estamos revisando está en la página 6 del comparado, pero la referencia que señala don Oscar y don Carlos está en la página 34 del comparado. Ahí está. Me ofrezco para leerlo si quiere, presidente. Sí, adelante, don Oscar, y resolvemos inmediatamente el problema. Entonces así queda, efectivamente, este es un nuevo artículo que recoge en extenso el tema de las aguas del minero, y en el primer inciso señala: las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser utilizadas por esto en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y sean informadas para su registro dentro de 90 días corridos de su hallazgo a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo. Sí. Por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto. Entonces ahí incorpora lo que la Cámara había indicado, más otras causas que extinguen el uso y goce de esas aguas. El diputado Núñez tiene una consulta. Sí, al director general, solo para tener certeza y como dicen en la historia fidedigna de la ley, me parece a mí que efectivamente esta redacción es bastante amplia y toma en cuenta distintas realidades, pero solo para precisar, si una faena minera considera que el agua deja de ser necesaria y por lo tanto se deja de utilizarla, se entiende que pasa a ser bien nacional de uso público, es decir, queda implícito el que, digámoslo así, el Estado es el propietario. ¿Y qué ocurría con esa agua que, por ejemplo, para entender el alcance de la norma, porque esto no es una locura lo que estamos conversando, digamos. Yo puedo poner un ejemplo, pero no quiero poner más polémica, pero no es una locura. Yo disculpe, don Oscar, antes de resolver esa pregunta, solamente un alcance de términos, dado que se cambió o se han confundido por algunos intervinientes en el proceso legislativo sobre el término concesión o constitución de derecho de aprovechamiento de agua. Aquí el artículo 56 señala: el uso y goce de estas aguas se extinguirá, y el artículo señala extinguirse un derecho de aprovechamiento, solamente para hacer para la ley que quede establecido en la historia fidedigna de la ley. Presidente. Le voy a dar la palabra a don Oscar y luego a don Carlos. Gracias, presidente. Sí, quizá una primera distinción respecto a bien nacional de uso público y aguas del Estado. Las aguas son bienes nacionales de uso público y no son del Estado propiamente tal. Quizá esa primera aclaración. Segundo, efectivamente, estas aguas cuando dejan de utilizarse o ya se pierde el uso y goce, porque aquí lo que se otorga es el uso y goce para las faenas mineras. En caso que efectivamente dejen de ser necesarias para la faena, esas aguas
vuelven al cauce natural, y las aguas en sus cauces naturales son bienes nacionales de uso público. Ahora, que esas aguas queden o no disponibles para otorgar derechos para otros fines va a depender de si el acuífero está cerrado por prohibición, o si está abierto. Por tanto, va a depender de aquella situación, si es que es agua que los mineros dejan de utilizar, puede quedar disponible. Ministro, el diputado tiene el micrófono abierto. Si lo pueden silenciar, por favor. Compadre. Silencien al compadre. Perdón, don Oscar, adelante. No, eso sería, no sé si a lo mejor no se escuchó, lo repito, o como hay interferencia. Brevemente. Bien. Ok. Entonces, sería eso. Don Carlos, adelante, y vamos cerrando el debate sobre ese punto. ¿Se escucha, presidente? Sí, se escucha bien. Sí, presidente. Efectivamente, si bien no me lo preguntó directamente a mí, también aprovecho, en la medida de lo posible, aclarar algunas de las inquietudes del diputado Núñez, presidente. Pero el artículo 6, cuando define lo que es un derecho de aprovechamiento, establece que el derecho de aprovechamiento es en función de usar y gozar las aguas. El artículo 6, por tanto, no define el derecho de aprovechamiento como usar, gozar y disponer o enajenar de las aguas. Las aguas son un bien nacional de uso público, no son enajenables. Lo que puede ser enajenado, sabemos, es el derecho a extraer aguas en un punto determinado por una cantidad de litros por segundo. Pero para evitar confusión, la Cámara de Diputados prefirió que todo lo que tuviese que ver con enajenación o disposición de la agua no quedase en la definición del derecho de aprovechamiento y quedase en el artículo 20. ¿No? Entonces, efectivamente, cuando se está hablando aquí, en el 56, del uso y goce de la agua, se está hablando de la esencia del derecho. Lo que ocurre es que el propio artículo 6 explica de que el derecho de aprovechamiento puede nacer de una concesión administrativa, que es la regla general, o por el solo mérito de la ley. Los dos artículos que básicamente exceptúan la norma y que establecen los casos en que hay derecho por el solo mérito de la ley son el artículo 20 y el 56. El 20 referido a aguas superficiales y el 56, que estábamos viendo ahora, referido a aguas subterráneas. El 56 se divide en dos partes ahora, 56 y 56 bis. El 56 normal se refiere al derecho a extraer agua en una noria para una familia, y luego se crea un nuevo derecho por el solo ministerio de la ley, que es el derecho de las APR. En el 56 bis pervive el derecho por el solo ministerio de la ley que existía antes, que es de las mineras. Pero ahora se le ponen condiciones. No puede usar el derecho, no puede ejercerlo, uso y goce, si es que no hay forma, la DGA y las normas que se establecen. Y lo segundo establece cuando se extingue el derecho. Es decir, el derecho por el solo ministerio de la ley establece que, según la ley, al ocurrir una de estas causales se extingue, y al extinguirse en consecuencia el agua vuelve a ser un bien nacional de uso público, que es lo que preguntaba el diputado Núñez, que es lo que es la pregunta, y al ser un bien nacional de uso público aplica las reglas generales, es decir, primero la DGA deberá ver si hay una solicitud de reserva de agua para consumo humano o ecosistémica, y en el caso de que no entregue la agua en reserva, podría entregarla a nuevos solicitantes, pero con las reglas que serían derechos de aprovechamiento temporales. Ese es el camino. Ahora, los cuatro casos que están aquí, puede ser que no se termine la concesión minera, pero cierra la faena. Y la faena, por tanto, deja de usarse. O, entre comillas, que dejan de ser necesarias, significa que por A, B o C, por ejemplo, por una resolución de calificación ambiental, se ha establecido que tienen que utilizarse aguas que vengan, que sean desalinizadas. Entonces, ellos usan el agua desalinizada, pero en teoría pueden vender esta agua, pueden usarla para otra cosa. No pueden. Al dejar de ser necesaria, se extinguen, porque fueron compensadas por otra fuente y vuelven a ser, por tanto, un bien nacional de uso público. O en el caso de que la agua la ocupen para un fin que no es el fin de la explotación de la faena minera, y, por ejemplo, la trasladaran para otros propósitos, y en ese caso también se extinguiría. En todos esos casos vuelve a ser un bien nacional de uso público. Gracias, don Carlos. Entiendo, por tanto, que aquí se apunta a la extinción en el artículo 56 bis del derecho al aprovechamiento de agua, ¿no? Perfecto. El diputado Núñez.
Solo, presidente, mi interés por este tema nacía de que cuando se dice que una minera puede dejar de ser necesario el uso de agua dulce en su proceso productivo, también puede ser, presidente, por el proceso que yo creo que es lo que va a ocurrir en toda la minería en Chile, la gran minería, y es por el uso de agua de mar o desalada. Le pongo un ejemplo concreto para que no sea abstracto. Minera Pelambre está en su fase de expansión y ha puesto una planta desaladora en la comuna de Los Vilos. Y va a bombear esa agua desde el borde costero hasta la localidad de Cuncumén, donde está el yacimiento de Minera Los Pelambres. Una vez que haga eso, podría perfectamente Pelambres devolver, como bien nacional de su público, los derechos de agua que en gran cantidad tiene hoy día del río Choapa. Porque el volumen de agua que está extrayendo desde el mar, desalada, por lo tanto ya transformada en aguas, digámoslo así, no sé si el término es dulce, pero sin el componente de sal, le permitiría hacer su faena sin usar agua del río. Y eso es un tema de una tremenda importancia para las comunidades azotadas por la sequía. Entonces, esto que puede ser como teórico es práctico, y yo tengo la sensación de que es lo que va a comenzar a ocurrir, porque, por ejemplo, la mina, si no me equivoco, el Soldado en Nogales, sí, está en Nogales, Anglo American, va a tener en un minuto la necesidad probablemente de tener algún sistema de ese tipo, porque la disponibilidad de agua, especialmente en la cuarta y quinta región con la sequía que tenemos hoy día, es tremenda. Entonces, no es un detalle que las mineras, efectivamente, una vez que se generan estos sistemas de uso de agua de mar o uso de agua desalinizada que viene del mar, puedan devolver derechos de agua. Ahora, la pregunta es cuando los devuelven, ¿en qué condición queda? Bien nacional de su público. Pero ahí es donde viene la discusión de en qué se utiliza. Consumo humano, se le entrega esa agua al que tiene derechos que no ha podido ocupar por la sequía, porque hay gente que tiene su derecho de agua particular, está reducido en su uso en un 10, 15, 20 o 30%, porque no hay agua disponible. Si solo es de vuelta, podría entenderse de que pasa al derecho privado o se va a establecer ciertas prioridades. Entonces, por eso preguntaba, pero me parece a mí que lo relevante es que eso quede claro como está en el texto que nos propone el Senado. Sí, no está la indicación. Ya. Sí, adelante, diputado Asensio, y vamos cerrando. Está bien, presidente. Yo creo que las dudas más o menos se han aclarado y nosotros debiéramos entender entonces el inciso que pusimos en discusión con la redacción esta de sin perjuicio, ¿no es cierto?, de lo anterior, sin perjuicio de lo anterior, al caducar, extinguirse o producirse la renuncia de un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas. Y habría entonces que agregar también entonces de que esto tiene que tener una concordancia con el artículo 56, fundamentalmente con el inciso que nosotros leímos, ¿ya? Yo creo que un poco para que vayamos entendiendo de por qué nosotros entonces recomendamos aprobar este inciso. Así es. Sí, bueno, si no hay más acotaciones sobre este punto, yo sugeriría incorporarlo dentro de las enmiendas que vamos a aprobar en general. ¿No hay alguna apreciación respecto de algún parlamentario? Perfecto, continuamos entonces con la siguiente enmienda. Estamos en la página número 8, artículo 5 quinques, inciso primero. Esto es respecto del control preventivo que se le quita finalmente a la DGA en materia de concesiones que se otorguen sobre una reserva de agua, no poder transferirse por acto antedido, salvo que se mantenga el uso, para lo cual fueron originadas y se haya obtenido una autorización administrativa previa. Eso fue aprobado por la Cámara de Diputados, y luego se cambia la autorización administrativa previa por la siguiente enmienda que establece el Senado, donde desaparece esta autorización previa y solamente procede una información de dicha transferencia a la Dirección General de Aguas. Señala, por tanto, que los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el cual fueron originalmente concedidos. Y a diferencia de lo que estableció la Cámara de Diputados, aquí no se necesita una autorización administrativa previa, sino que solamente esa transferencia sea informada a la DGA. Y a mí me parece que eso al menos reviste algún debate sobre el control preventivo de la DGA en esta materia. Así que le doy la palabra al ministro o a los directores de la DGA. Al exdirector y al actual director de la DGA. Adelante, don Oscar. Yo creo que aquí vamos
a compartir con el exdirector un punto que es práctico de la realidad de las capacidades de la Dirección General de Agua. En el sentido de que la Dirección General de Agua recibe al año aproximadamente 13.000 solicitudes varias, de nuevos derechos, de cambios de punto de captación, con plazos promedios de 2 o 3 años de respuesta. Entonces, manteniendo el fondo del tema de que estas aguas reservadas, quienes las reciben solo las pueden destinar a aquel uso, porque hay que recordar que cómo se generan las reservas de agua. Las reservas de agua se generan hoy a partir de la denegación de solicitudes de derecho. La Dirección General de Agua puede constituir reservas una vez que hay solicitudes que ya superan la cantidad disponible, y entonces la Dirección General de Agua puede rechazar esas solicitudes para reservar lo que queda disponible para el consumo humano. Entonces, el origen es un rechazo de otras solicitudes, es lo que genera las reservas. Esto también está cambiando en el Código actual, porque ahora la Dirección General de Agua va a poder tener un rol más proactivo, porque va a poder hacerlas de oficio, es decir, en base a la planificación que irá haciendo la Dirección General de Agua, va a poder ir estableciendo cuáles son las necesidades de ir estableciendo estas reservas, sin necesariamente esperar a que llegue el punto donde ya prácticamente no hay agua y solo sea fruto del rechazo de otras solicitudes, como hoy en día. Entonces hay que entender que esto es un agua que se reserva, se deja de usar en otros fines para el consumo humano, y quienes la reciben solo pueden destinarla a aquello y no a otros fines. Y si, como dice aquí, hay una transmisión, en el caso de que haya una transmisión para el mismo fin, basta con que se informe a la Dirección General de Agua para que la Dirección General de Agua tenga claridad de quién es el actual propietario y pueda fiscalizar eventualmente que se estén destinando al uso que efectivamente se otorgaron, porque conociendo quién es el titular, dónde, etcétera, la DGA va a poder fiscalizar y va a poder entonces cumplir el rol que nos interesa, que estas aguas se destinen efectivamente a ese uso. Si agregamos la necesidad de que tiene que ser autorizado por la Dirección General de Agua, vamos a agregar un trámite más que puede demorar un tiempo, y no queremos en ningún caso retrasar que estas aguas se puedan utilizar para el fin que se reservaron, que es el consumo humano. De ahí entonces que esta sugerencia que hizo el Senado de cambiar que pasar por un trámite de autorización a el informar, dado que se logran exactamente los mismos objetivos y se facilita la fiscalización del uso. Eso sería, presidente. Gracias, don Oscar. Le voy a dar la palabra al diputado Asensio. Presidente, tenemos entonces una discusión acá sobre un punto sobre el cual tenemos que resolver. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, dice que las concesiones que se otorguen sobre una reserva de agua no podrán transferirse por acto entre vivos, salvo que se mantenga el uso para el cual fueron originadas, y dice, ¿no es cierto?, que se haya obtenido una autorización administrativa previa, una autorización administrativa. Y el Senado lo modifica, diciendo, ¿no es cierto?, que dichas transferencias solo serán, no dice solo lo estoy agregando yo, ¿no es cierto?, ya serán informadas a la Dirección General de Agua. O sea, le quita un trámite bien importante. No sé cuánto estábamos conversando acá con los diputados, no sé cuánto se demora la tramitación de una autorización administrativa, por ejemplo, ¿ya? Si es una demora importante, me gustaría que la DGA nos dijera ya cuánto se demoran. Porque un poco para saber si no estamos colocando más obstáculos con tratar de ratificar lo que dijo la Cámara de Diputados, y si quizás, ¿no es cierto?, nos pudiera resolver el problema la solución del Senado. Pero si no es así, entonces yo preferiría la redacción de la Cámara de Diputados. Ese es el punto, ¿no es cierto? O sea, autorización administrativa previa de la DGA, ya no sé de corresponda, no sé cuál será el trámite, qué es lo que pasará, o simplemente, ¿no es cierto?, el que se informe a la Dirección General de Aguas, como dice el Senado. Ese es el punto. No tengo todavía una opinión, pero me gustaría que sobre eso conversáramos, presidente. Perfecto. Don Carlos, usted haya tomado la palabra. Presidente, en este punto yo en lo personal no tengo una mirada binaria, es decir, blanco o negro lo que tenemos aquí.
Creo que ambas redacciones avanzan positivamente, pero hay que tener algunas cosas a la vista. La primera cosa que tener a la vista es que estos derechos de agua que se entreguen sobre las aguas reservadas pueden ser para consumo humano, pero pueden no serlo. Es decir, se pueden reservar aguas para preservación ecosistémica. Y además se pueden reservar aguas por otras razones, por los intereses generales de la nación. Todo esto está en el artículo 147 bis, inciso tercero, si no me equivoco, el cual fue modificado por la Cámara de Diputados y el Senado no lo alteró, si no me falla la memoria, y establece las condiciones en las cuales se pueden hacer las reservas. Entonces, hay varios cambios muy relevantes allí, pero uno de estos cambios, naturalmente, es aguas para consumo. Pero no es el único. En teoría, alguien que tiene un área privada que la quiere preservar para fines ecosistémicos y se reservan agua, podría pedir, con la nueva figura que se crea en el Senado, podría pedir aguas para aprovecharla in situ. Es decir, para no extraerla, para no consumirla, sino que para que sencillamente alimente el ecosistema. Esas son aguas reservadas también. Y son derechos que se entregan, pero son derechos distintos, son in situ. Y están los de consumo humano. Mi impresión es que esto no es algo masivo. Estamos hablando de reservas de agua que se hagan, y en estas reservas que se hacen de agua para asegurar el consumo humano para otros fines, la administración irá entregando estos derechos en la medida que sean para los fines aquellos, para el consumo humano o para la preservación ecosistémica. El texto de la Cámara señala de que se podrá transferir si se consigue la autorización administrativa, pero no dice que tenga que pedirse un nuevo derecho. Entonces, el trámite de la concesión de un derecho efectivamente puede durar entre 1 año y medio, 2 años, por las publicaciones, con las oposiciones de terceros. En este caso habla de una autorización administrativa, lo que no está regulado. Entonces, si fuese lo que dice el texto de la Cámara, habría que evaluar si que esto puede regularse en un reglamento o una resolución por la DGA de qué es una autorización administrativa, cómo se solicita y cómo se resuelve. En el caso del texto que aprueba el Senado, dice que no se puede hacer la transferencia si es que, entre otras cosas, previamente no fue informada la DGA. Tampoco especifica. La información puede ser un correo electrónico, un oficio, etc. La DGA también tendría que sacar una resolución para resolver aquello. Ambas cosas llevan a una resolución de la DGA, que es algo no difícil de hacer, para ver cómo se resolvería esto. Pero son casos bastante específicos y en común tienen una cosa, que no se puede cambiar el fin, presidente. El diputado Núñez tiene la palabra. Sí, bueno, yo agradezco la explicación de Óscar y Carlos. Yo creo que, sobre todo con las discusiones que tuvimos en su minuto con Carlos cuando fue director de la DGA, lo que entendemos es que esta agua reservada no va al mercado y tiene un uso público, un fin público, ya sea consumo humano, preservación ecosistémica o interés general de la nación, entendida como interés público, ¿ya? Por lo tanto, en mi opinión, yo haría posible que estos usos tuvieran agilidad si es que van a mantenerse en este espíritu y no va a haber otro fin de por medio. Pero la duda, Carlos, tenía que ver con que si efectivamente no pondremos con el texto de la Cámara una traba burocrática o administrativa muy larga, digamos, a este cambio, digamos, que se está pidiendo, porque el Senado en el fondo lo flexibiliza. ¿Por qué lo pregunto? Porque yo recuerdo, por ejemplo, los trámites con Criancero en la región de Coquimbo de regularización en su minuto de derechos de agua, que son años. Entonces, tú bien decías, bueno, esto no es como regularizar un derecho, podría ser más rápido, pero como no está normado, tendría que haber un reglamento, no sabemos cómo está ese reglamento, entonces no hay que hacer cosa que, bien intencionadamente, el texto de la Cámara le ponga una traba a que pueda hacerse digamos, lo que se está estableciendo en el artículo. Yo creo que mientras sea agua reservada, todo lo que ayuda a que esa agua se utilice para ese fin, no para otro, por quienes la necesitan, es positivo, porque es justamente lo que no existe hoy día. O sea, no hay agua reservada, todo el agua está disponible en el mercado y tú tienes que pelear en el mercado para poder obtenerla, lo cual
obviamente solamente para los que tienen el capital económico o los recursos para comprarla. Sí, yo luego de escuchar a los diputados y a la DGA me da la impresión de que al parecer una autorización administrativa podría frenar un traspaso que tiene fines de interés público, y existen ya otros mecanismos de fiscalización sobre los cuales uno podría pronunciarse activamente para recurrir. Así que yo sugeriría que avancemos en otra enmienda, ¿parece? Si no hay alguien que se oponga. Perfecto. Ya. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado Asensio, página 11, respecto de la duración del derecho a aprovechamiento que se prorrogará automática y sucesivamente. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Este tema igual lo conversamos en la sesión pasada. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros discutamos acerca de la prórroga automática, ¿ya? De la prórroga automática de los derechos de aprovechamiento de agua. Ese es el punto central de la discusión, porque esto podría terminar siendo en la práctica derechos de aguas indefinidos, o sea, con estas prórrogas automáticas. Bueno, ya para uno ya es bastante indefinido, ya no es, ya, esta cosa de lo indefinido igual me pone, no sé, no lo creo, no creo en eso. Entonces, pero ahora esta prórroga automática que se establece acá va a transformar, ¿no es cierto?, en la práctica los derechos de agua, derechos de aprovechamiento indefinido. Y bueno, y además de la discusión sostenida en la última sesión de la Comisión acerca de la posibilidad de la DGA de no proceder a la prórroga de derechos de agua por razones de sostenibilidad. Nosotros en la semana pasada el Ejecutivo y nosotros compartíamos la opinión de que los artículos 17, 62 y 314 entregaban fundamentalmente la posibilidad de reducción de derechos ante el no cumplimiento de determinadas obras que se habían establecido para el aprovechamiento del agua. Por lo que entonces allí solamente se aplicaba reducciones temporales de los derechos, pero en ningún caso se contempla en la ley al final del plazo, por ejemplo, de 30 años, no prorrogar estos derechos con el objeto de garantizar la sustentabilidad de la cuenca, el acuífero, de la fuente, como la quieran llamar, pero no, ¿ya? Entonces, esa era la discusión que tuvimos la vez pasada. O sea, no hay en la ley, si se agota el agua, eso no pareciera no afectar mucho los derechos de aprovechamiento. Entonces, esa era la discusión. Yo en realidad estoy un poco en contra de esta prórroga automática. Creo que la Cámara de Diputados establecía una forma distinta de resolverlo, lo voy a revisar inmediatamente, pero lo que quería poner en discusión era ese punto, señor presidente, ¿ya? El Senado, el inciso tercero, ¿no es cierto?, puso en discusión la posibilidad de solicitar anticipadamente, incluso la prórroga, se puede solicitar anticipadamente, ya que el Senado, ¿no es cierto?, aprobó que se puede hacer con 10 años de antelación al término del plazo del derecho de aprovechamiento. 10 años antes tú podrías, ¿no es cierto?, solicitar la prórroga. Entonces, ya que se defiende la posición de que la prórroga de los derechos de agua deban estar sujeta a la sustentabilidad del recurso, que se pueda autorizar otros 30 años de derecho de agua, 10 años antes resulta, no sé, muy fuerte para mí ya. En 10 años en este contexto que tenemos de cambio climático, de sequía, ¿no es cierto? Bueno, la cuenca hídrica puede variar muchísimo. Por eso que a juicio mío parecía preferible mantener el plazo de 3 años, ¿no es cierto?, que tenía la Cámara, o un tiempo intermedio que pueda ser discutido en la mixta, que sea más próximo en el tiempo al real estado en que se encuentra la cuenca hídrica, de donde se extrae el agua en discusión. Ese es el punto, señor presidente. Perfecto, diputado Asensio. Sí, yo creo que esto ya lo discutimos largamente en la sesión pasada, sin perjuicio de lo que ahora podamos también entrar a debatir. A propósito de solicitar anticipadamente la prórroga en los últimos 10 años versus los 3 años que planteó la Cámara de Diputados. O sea, le están sumando más del doble, más del triple. No sé si yo pasaría derechamente, no quiero cerrar el debate, pero pasaría derechamente a solicitar a los parlamentarios que vamos a votarlo, pero quiero escuchar también a don Oscar y a don Carlos, y quizás al ministro si tiene algo que plantear.
Presidente, muy breve. Un segundo, Oscar. Ah, Bueno, perdón. Sí. no, dale, me gustaría decir algo, pero adelante, No, Oscar. ministro, por favor, Sí. usted, adelante, por favor. No, yo precisar que tal como usted señaló, esto lo vimos en la sesión pasada, respecto de la renovación automática, tal como se explicó en esa sesión, el texto de la Cámara también establece una renovación que es automática, tal como dice el texto. La duración del derecho a aprovechamiento se prorrogará sucesivamente y a menos que la Dirección General de Agua acredite el no uso efectivo del recurso, que es lo mismo dice en el Senado, será automático a menos que se determine que no hay uso del recurso. O sea que en esa parte esto es lo que hizo el Senado en mayor claridad y tiene que ver con las facilidades, igual como discutíamos en el punto anterior, que quede claro que si hay uso, entonces se puede dar esto. Y segundo, la condición es la sustentabilidad del acuífero, y para la sustentabilidad del acuífero lo pone la Cámara y lo pone también el Senado, y el Senado explícitamente señala como una obligación para la Dirección General de Agua que en caso de que haya, digamos, problema en la sustentabilidad del acuífero, dice, se aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62, o sea, le pone una obligación de qué es lo que debe hacer la Dirección General de Agua de contratarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad en la fuente. O sea, en materia de lo que es, digamos, la renovación, la normal, digamos, la al final del periodo, ambas cosas son muy similares, las dos funcionan en forma automática si es que no hay problema con el acuífero y también si es que hay, digamos, un uso efectivo. Y junto con eso, respecto de la prórroga de los 10 años, que es un tema diferente, que es, ¿no es cierto?, en ambas dos cámaras se ha considerado necesario que las personas puedan, con un tiempo de anticipación, poder solicitar para saber si van a tener o no los derechos. Porque el problema acá es que hasta el momento estamos mirando esto como que esto tiene solamente un punto de vista. Pero hay un segundo punto de vista que son los usuarios de los derechos de agua, cualquiera que ellos sean. Las personas piden derechos de agua y se les conceden derechos de agua para un uso, cualquiera que este sea. Una vez, y han estimado, ya sea por la Cámara o ya sea por el Senado, que esos usos deben ser de varios años. Por ejemplo, la Cámara dijo, bueno, hasta 30 años, el Senado ha dicho 30 años, que podrían ser menos en forma fundada, pero todos están pensando en números amplios. ¿Por qué? Porque la gente requiere tener una seguridad de sus derechos. Cuando han pasado 20, 25 años, la gente lo que le quedan son 5 o 10 años de derechos. Por lo tanto, si la persona quiere hacer una inversión cualquiera, quiere hacer un uso cualquiera de ellos, necesita saber, se dieron aquí, por ejemplo, muchos ejemplos, construcción de un embalse. Los embalses se hacen con la entrega de los derechos y tienen que esos derechos poder asegurar que van a convivir con el embalse mientras el embalse esté en uso. Si una persona quiere hacer una plantación, si una persona quiere disponer de agua para cualquier cosa, cualquiera sea la actividad para la cual se está pidiendo ese derecho, una vez que ha transcurrido un tiempo le queda el remanente hasta que se termine. Entonces, para que la persona pueda tomar bien sus decisiones y no terminemos, digamos, con derechos de agua que en el fondo no puedan tener el uso mejor, porque la persona no tiene la seguridad de si va a contar con ello, es que se da la posibilidad, es solamente una posibilidad de solicitarlo antes y que por supuesto la Dirección General de Agua en ese momento va a hacer el análisis del acuífero, va a mirar si es posible adelantarlo, si no es posible adelantarlo y va a dar, digamos, su opinión y va a decir que sí o que no. Pero es eso, esto es un equilibrio entre el cuidado del acuífero, que tiene todos los resguardos necesarios, y por otro lado, digamos, que la persona pueda, si es posible, tener la seguridad de si va a contar o no con el derecho, tal como se hizo cuando se concedió. Esa es la idea. Perfecto, ministro. Sobre el mismo punto le vamos a dar la palabra al diputado Núñez, luego al diputado Asensio. Sí, no, y solo, luego a don Oscar. Sí, es solo una duda que si me lo puede contestar el ministro, porque él citó muy bien el texto de la Cámara, ¿ya? Pero se le olvidó solo una frase que viene a continuación de lo que él dijo. Dijo, la duración del derecho a aprovechamiento del texto de la Cámara. La duración del derecho a aprovechamiento se prorrogará sucesivamente.
a menos que la Dirección General de Agua acredite el no uso efectivo del recurso. O, en el texto de la Cámara, o se cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente. Entiendo que las finalidades son 3. Subsistencia, preservación ecosistémica o fines productivos. Esa parte se elimina en el texto del Senado. Y a mí me gustaría que, ya sea el director o Carlos, profundizaran de por qué, o sea, qué implicancia tiene esto, porque como son los nuevos derechos, yo tengo que pedir, cuando pido el derecho, cuál es el fin, ¿verdad? Consumo humano, subsistencia, o un fin de preservación ecosistémica, o un fin productivo. En el texto de la Cámara nosotros estamos diciendo, si usted cambia el fin, no se prorroga automáticamente. Es decir, si yo pedí con un fin de preservación ecosistémica, supongamos en, no sé, Aysén, Coyhaique, la Patagonia, que hay agua en gran cantidad y que cumple un rol ecosistémico, y yo después voy a destinar esa agua a un fin productivo X, el día de mañana a una minera o una actividad agrícola, al hacer ese acto no se prorroga automáticamente. Esa frase se borra de lo que yo leí en el texto del Senado, por lo tanto sí se prorroga. Yo creo que eso es absolutamente correcto el espíritu del texto de la Cámara. Si usted pide el agua para un fin, tiene que usarla para ese fin. Si decide cambiar legítimamente, es otro derecho y es otra situación. Yo creo que no se puede prorrogar. No sé si me explico o yo estoy confundido con los comparados. Sí, bien, diputado Núñez. Diputado Asensio y luego... Presidente, un poco para complementar igual, ¿ya? Hay una parte del texto de la Cámara que señala en la página, está en el comparado en la página 11 al final del texto de la Cámara, dice que el titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a 3 años de vencimiento de su concesión, siempre que se acredite por parte del titular de la realización de gestiones, actos y obras de modo sistemático y regular destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho. ¿Ya? Eso es bien importante, eso, en los términos, ¿no es cierto?, indicados en la solicitud del derecho. Y el periodo, ¿no es cierto?, comenzará XX. El Senado lo cambió, ¿no es cierto?, y dice, ¿no es cierto?, el titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho dentro de los últimos 10 años previos a su vencimiento, siempre que acredite por parte del titular la existencia de obras para aprovechar el recurso y en la medida que no adeude el pago de una patente por no uso de las aguas, ¿ya? Entonces, lo que pretendo aquí discutir es entonces por qué no hay una discusión, un análisis una revisión, por lo menos superficial, ¿no es cierto?, de que el derecho a prórroga no pone en riesgo el acuífero. El ministro nos dice que sí que está, pero yo digo que no está, ¿ya? Que ¿ah? No, entonces yo digo que no está. Entonces yo creo que sí debe estar. Aquí el análisis es solamente, ¿no es cierto?, existencia de obras y si es que adeuda el pago de una patente. Pero si el agua está en peligro, no se están cumpliendo, ¿no es cierto?, el derecho de aprovechamiento en los términos indicados en la solicitud del derecho, nada de eso está. Entonces nosotros deberíamos tener algo más firme que la simple renovación automática de la forma como lo estamos señalando acá. Quiero terminar porque en la página 13, creo que en la página 13 ya estaba, miren, la página 13 al final del texto de la Cámara, dice: si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso o bien, en casos graves y calificados, dejarlo sin efecto. Eso se borró del texto del Senado. Eso no, o sea, no está esa posibilidad. Por eso es la discusión de esta norma, señor presidente. Gracias, diputado Asensio. Le voy a dar la palabra a don Oscar y luego a don Carlos. Sí, solo aportar un tema de contexto. Solo para que entendamos de qué estamos hablando en cuanto a magnitud. Un dato que probablemente no tienen por qué saber, pero a la fecha la Dirección General de Agua ha constituido casi 88.000 derechos de agua a lo largo del país, tanto aguas subterráneas y superficiales, por un volumen aproximado de 2.905.000 litros por segundo. Al año
la Dirección General de Agua recibe aproximadamente 7.000 solicitudes de nuevos derechos. Hoy, además de esas solicitudes, hay un stock de aproximadamente 13.000 en trámite. O sea, estamos hablando de que por lo menos en los próximos años la Dirección General de Agua va a entregar 18.000, 19.000 nuevos derechos. A eso hay que sumar que desde la zona del Maule hacia el sur hay disponibilidad de agua casi el doble de la que se ha entregado. Entonces, ¿qué quiero decir con estas cifras? Que los nuevos derechos que se entreguen van a superar los 50.000 derechos sin ningún problema en el tiempo. Todos esos derechos van a ser entregados a un plazo de 30 años, o sea, de resolución fundada menor. Ustedes imagínense el trabajo que tendría que realizar la Dirección General de Agua si no fuera un proceso de renovación automática. O sea, tendría que entrar a revisar cada uno de esos más de casi 50.000 o 30.000, como eran derechos nuevos que se otorguen, cosa que no es viable para ningún organismo del Estado. Por eso entonces la importancia de la renovación automática. Solo para referencia, porque la renovación estaría sujeta, entre otras cosas, a que la obra esté en uso. Si no fuera automática, la Dirección General de Agua tendría que verificar en todos esos casos que la obra está en uso. Con todo el esfuerzo y los recursos que la Dirección General de Agua destina para el cobro de la patente por no uso, solo es capaz de verificar al año 5.000 casos. Son 5.000 los derechos que están en el listado de patentes por no uso. Esa es la capacidad real de la DGA de verificar la existencia de obras. Por tanto, el tema de la renovación automática tiene relación con la capacidad real de un organismo del Estado para poder enfrentar la tarea que se le está encomendando ahora al momento en que los derechos pasan a ser temporales. Y lo otro, y quisiera solo insistir, porque creo que es importante tener una discusión lo más técnica posible. La propiedad del derecho no tiene impacto en la disponibilidad o en los acuíferos. Podrían ser de 1 año, de 2 años, de 3 años, da exactamente lo mismo. Lo único relevante es el control que tenga la DGA para establecer en cada momento cuánto es lo que se puede extraer de una determinada fuente. Eso es lo relevante. Y aquí se está estableciendo que, como bien lo ha dicho el diputado Asensio, en 2 artículos muy precisos, la DGA tiene todas las herramientas para establecer la reducción cuando sea necesario, e incluso se está estableciendo que se puede dejar un derecho, dejar completamente sin uso. Y esa es la herramienta fundamental. Creo que enredarnos con el tiempo o la duración de los derechos para resolver el problema que tiene otra solución no nos conduce a una discusión que nos lleve a buen puerto. Eso quería... Gracias, don Oscar. Ya, vamos sí, pero solamente vamos a darle 30 segundos al diputado Asensio. 30 segundos porque aprovechando la expresión lamento de don Oscar ya acerca de este tema de lo que tiene que hacer, el trabajo que tiene que hacer la DGA, por favor pongamos la atención también a la institucionalidad del agua, ya, porque en el tema de la institucionalidad del agua tiene que haber algo totalmente distinto a lo que tenemos hoy día para que no sufran tanto en la DGA. Sí, no creo que en 30 años más, cuando logremos la carbono neutralidad, sigamos administrando poderosa la institucionalidad del agua. Don Carlos, le damos la palabra y luego vamos a proceder a votar, así que es la última palabra, don Carlos. Adelante. Presidente, sí, yo creo que se discutieron 3 temas. 2 de esos temas están en un inciso y el otro está en otro inciso. Entonces yo, más claro, pienso yo, que primero se acota a la discusión del inciso segundo. El inciso segundo de los temas que se discutió fue la conveniencia o inconveniencia de agregar la palabra automática, y luego el diputado Núñez dijo ¿por qué se elimina algo que estaba en el inciso 2 aprobado por la Cámara y ahora no está? El tema de la prórroga anticipada no es de este inciso, es del inciso que viene después, si estamos de acuerdo. Todas las cosas se relacionan, porque es un código. Entonces, efectivamente, las cosas se relacionan. Pero yo primero señalar de que el ejercicio que hizo la sala revisora, la del Senado,
el esfuerzo que hizo fue que las limitaciones a los derechos no sea que los derechos nuevos que se otorguen en el futuro sean los derechos de segunda categoría y los antiguos sean los derechos de primera categoría. Es decir, que los derechos nuevos, además de tener limitaciones temporales, que son a 30 años, etcétera, tengan que tener más trámites y más pesadez que los otros, y además que la carga de la escasez o del cambio climático la tengan los nuevos. Entonces, el objetivo se centró en que no, que nuevos y antiguos tienen que tener limitaciones, nuevos y antiguos tienen que tener restricciones, y por eso se establece no solo la reducción de los artículos 17, 62, 314, sino que permanece lo que se había aprobado en la Cámara, el diputado Asensio lo leyó, pero permanece una parte muy relevante, que es que se puede suspender el ejercicio del derecho para cuidar a la fuente, de todos los derechos, no solo de los nuevos, de todos. Suspender el ejercicio si usted tiene el derecho, pero no lo ejerce. O sea, un derecho de papel, esto puede ser 1 año, 2 años, 20 años o a la eternidad en función de lo que pase con el cambio climático y con la fuente. Ahora, en la discusión sobre el vocablo automático, yo creo que lo que corresponde hacer es leer esa parte justo antes de lo que mencionó el diputado Núñez y ver si los diputados entienden que el efecto es distinto. Porque la pregunta es, ¿la lectura de la Cámara de Diputados lleva a la conclusión de algunos parlamentarios, yo le pregunto, de que esto significaría, esto que señala que se prorrogará sucesivamente, dice, a menos que, en el Senado dice se prorrogará sucesiva y automáticamente, a menos que. Es decir, la carga de la prueba sigue en la DGA, y esa es la menos que, esa es la carga de la prueba. Es decir, que no se haya, no se cuente con las obras. La diferencia está que en el texto de la Cámara te daba además otra situación, y ahora voy a pasar a eso. La situación que se refiere el diputado Núñez, que no sé si se puede mostrar por la Secretaría, estamos hablando del 6 bis, inciso segundo, el 6 inciso segundo, perdón, un poco más abajo, ahí, a ver, ahí está creo lo que leyó Daniel, no, más arriba, secretaria, discúlpeme. Está en la página 10. Más arriba. 10, en la mitad, ahí. Ya. No lo Ahí encuentro está. ahora. Ahí está lo que está subrayado, lo que está subrayado. Ya, lo que está subrayado. Ahí, lo que acabas de marcar. Ok, lo que ocurre, y efectivamente, es que en la Cámara de Diputados, y el diputado Núñez yo creo se va a acordar de esto, se discutió, porque en un principio se planteó en la Comisión de Recursos Hídricos, pero después esto se corrigió, pero había quedado votado de ese modo originalmente, de que el cambio de uso, se hablaba de cambio de fin, después se cambió el nombre a cambio de uso, implicaba una extinción del derecho. Finalmente, se trabajó en una indicación que se planteó a la sala el día de la votación, en que quedó claro de que el cambio de uso, que antiguamente se llamaba cambio de fin, en la misma Comisión de Recursos Hídricos, se definía el cambio de uso productivo. Y de hecho, un poco más abajo se define qué es lo que es cambio de uso productivo. Y quedó categorizado de este modo. Y en consecuencia se refería al cambio de fin, como estaba redactado originalmente en el mismo artículo 6 o 6 bis, pero un poco más abajo, se cambió a cambio de uso y luego se explicó que era cambio de uso productivo. Es decir, si el agua salía a la agricultura y se iba a la minería, era un cambio de uso productivo. Que no eran los fines, perdón, que no eran las funciones. Las funciones eran la función ecosistémica, la función del derecho humano, etc. Esa discusión, cuando se discutió y se resolvió, se olvidó esta parte de acá. Entonces quedó un segundo texto, que es este que está acá y que luego fue eliminado en el Senado, que se refería a lo mismo. Es decir, que el cambio de fin o de uso de las aguas podía significar el término o la no aceptación de una prórroga. Y lo que se aprobó en la Cámara de Diputados fue de que había una sanción de multas. Y eso está un poco más abajo. Por eso el Senado lo eliminó, porque se dio cuenta que era un remanente de una redacción anterior, que fue enmendada después en la sala de la Cámara de Diputados, pero enmendó una parte y no enmendó esta otra. Entonces, son dos cosas distintas.
en mi opinión, y cierro con esto, sobre este inciso, antes de hablar después hablaremos de la prórroga anticipada, en este inciso, tal como está escrito, a mi juicio, con automática o sin automática, a mi juicio, lleva a la misma conclusión. Con la diferencia que en el caso de la automática es explícito. Pero en ningún caso llega a la conclusión, si no pusiéramos la palabra automática, de que cada titular individualmente tiene que hacer un trámite para hacer una solicitud de autorización administrativa para que le vean si es que le prorrogan o no le prorrogan. Eso, a mi juicio, no está en el texto de la Cámara. El texto de la Cámara no define aquello. Lo que define es que la prórroga es sucesiva, salvo que, y ahí está la carga de la prueba, la DGA acredite la no existencia de estas obras. Así es como yo al menos lo interpreto. Y por tanto lo que se busca es justamente lo que los diputados votaron recientemente, de hacerlo más expedito, que el que tiene un derecho nuevo no sienta que tiene que hacer más trámites que los demás. Y la última cosa, porque lo consultó el diputado Asensio, y cierro, sí, vamos es que la prórroga puede ser total o parcial, Carlos. Presidente, solo eso. Es decir, no es todo o nada. Puede ser parcial. Es decir, Sí, puede se ser parcial, sí. Eso, Presidente. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, para efectos procesales, entendiendo que hay una vinculación sustantiva entre ambas enmiendas que estableció el Senado a un único artículo, vamos a proceder a votar ambas enmiendas a continuación. Así que adelante, María Teresa. Vamos a votar las enmiendas al inciso tercero, o sea, al inciso tercero nuevo y las del inciso tercero que ha pasado a ser cuarto. Así es. Señor Álvarez. Déjeme al final, secretaria. Muchas gracias. Señor Asensio. En contra, señora secretaria. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida. Estoy a favor de las enmiendas, secretaria. Señor Jürgensen. A favor, señora secretaria. Gracias. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. En contra del texto del Senado, secretaria. Señor Mesa, señora Sandoval. En contra, secretaria. Señora Leuquén. Señor Ibáñez. En contra, María Teresa. Señor Álvarez. A favor. Tengo 5 a favor, 3 en contra. No. Tere, sí, revisemos Perdón. la votación. Sí, revisémosla. A ver, el diputado Álvarez a favor, Asensio en contra, Sí, Fuenzalida a favor, Jürgensen a favor, Noman a Sí. favor, sí. Núñez en contra, Sandoval en contra. Ah, perdón. Ya. Ibáñez en 1, contra. 2, 3, 4. 4-4. 4, perdón. Sí. Y no man a favor. La proposición sería... no hay Rechaza. proposición y sería aprobarla. Porque para rechazarla debiera haber una mayoría. Bueno, está bien, se aprueba. Ya, vamos, claro, no hay mayoría. Ya, vamos a dejar hasta acá el articulado. Sugiero, me acaban de responder del comité, y al parecer vamos a tener espacio en un audio, así que lo voy a revisar después, vamos a revisar oportunamente, pero vamos a continuar con esto el día viernes a las 10 de la mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Viernes En 21. el acuerdo. Ya, ¿A qué viernes hora 20. Parlamentario, ¿a qué horas pueden? ¿Sugieren? Presidente, no me ha llegado ninguna resolución de los comités. No puedo citar. Pero este viernes estamos en semana legislativa. El día viernes nos obliga la potestad y la autonomía del presidente, ¿no? Presidente, Ya. no. Ya Hay un vamos a hacer- acuerdo de los comités, presidente, hay un acuerdo de los comités que no se puede sesionar los días viernes. Ya, perfecto, Tiene que tener perfecto, María Teresa. autorización.
Por Ya, eso le vamos- estoy diciendo, vamos. hay que tener autorización de los comités. Sí, vamos a informar Los de mañana. los comités no me han contestado. María Teresa, sí, lo que pasa es que acaban de contestar, pero no he escuchado la respuesta que nos da nuestra jefe de comité. Pero vamos a avisar oportunamente el día de mañana el horario, digamos, en que vamos a continuar esta tramitación. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.